¿Está bien incorporar un país como la Argentina a la llamada Ruta de la Seda que está construyendo la República Popular China? ¿Está bien elogiar a la revolución de Mao Zedong y decirse identificado con la filosofía del Partido Comunista Chino, como hizo a su paso por Pekín el presidente argentino Alberto Fernández? Son dos cosas diferentes. Por un lado está lo que significa incorporarse a la llamada Ruta de la Seda. Y esto es una oportunidad positiva, y el solo hecho de que 139 países del mundo se hayan incorporado a ella, el solo hecho de que 30 países europeos, 37 países asiáticos, 13 países latinoamericanos, entre ellos democracias tan sensatas y con políticas de Estado como Costa Rica y Uruguay, además de 54 países africanos, forman parte de la Ruta de la Seda. El hecho de que existan esos números, que el nivel de interés por ser parte de la Ruta de la Seda sea tan grande en los países del mundo, y ya está involucrando a tantos países del mundo, bueno, demostraría que no es una mala idea que un país como la Argentina se incorpore a la Ruta de la Seda. Este concepto, Ruta de la Seda, viene de la antigüedad. Ya hubo 2 veces emprendimientos comerciales que van más allá de las fronteras de China, a los que se llamó Ruta de la Seda, porque en la remota antigüedad era un producto que caracterizaba a China, la seda. La primera Ruta de la Seda se dio con la dinastía Han, entre el último siglo de la era precristiana y el primer siglo de la era cristiana, y la reedición de la Ruta de la Seda se dio en el siglo VII de la era cristiana con la dinastía Tang. Esta vendría a ser la tercera reedición de la Ruta de la Seda. Aquellas dos que están en el pasado, en la antigüedad de la milenaria China, tuvieron un rasgo en común. Aquella China empezó a comerciar más allá de sus fronteras e involucró en ese comercio a muchísimos rincones del planeta, algunos ubicados a bastante distancia de China, y mientras eso traía una prosperidad económica muy significativa, al mismo tiempo se daba un apogeo en el terreno del pensamiento, en el terreno de la cultura. En la dinastía Han, cuando fue la primera Ruta de la Seda, fue el tiempo también de gran gravitación del confucianismo, ¿no? El pensamiento de Confucio como una filosofía de vida que proponía China o que caracterizaba la cultura china, la mirada china. Y la segunda Ruta de la Seda, la de la dinastía Tang, que empieza el siglo VII, las dos duraron entre 2 y 3 siglos, ¿no? La de la dinastía Tang, ya en la era cristiana, se dio junto con la irrupción del budismo en China. O sea, fueron 2 grandes momentos de prosperidad y expansión económica, y también de apogeo filosófico, cultural, ¿no? La pregunta es si esta Ruta de la Seda se da también en un momento de apogeo filosófico y cultural. El presidente argentino se dijo consustanciado, dijo identificarse con la filosofía del Partido Comunista Chino. Y acá estamos frente al otro hecho. Una cosa es incorporarse a esta construcción que hace China de 2 grandes rutas, para llamarlas de algún modo, rutas comerciales, una marítima que sale de China, abarca todo Asia Central y llega hasta Europa, el Oriente Medio, África, y otra marítima
¿no?, que llega a los países de Oceanía, a los países del Océano Índico y que llega también a la América Latina. Una cosa es incorporarse a esa construcción formidable con la que China espera abastecer al mundo y abastecerse desde el mundo. Y otra cosa es considerar que esta ruta de la seda también está acompañada por un apogeo del pensamiento filosófico como lo fue el confucianismo en los últimos siglos de la era precristiana o el budismo cuando empezaba o cuando promediaba el comienzo de la era cristiana. ¿Es el Partido Comunista Chino una realidad filosófica, una cosmovisión con la que se justifique tener esa identidad que dijo tener el presidente argentino? La verdad, desde mi punto de vista, no. El Partido Comunista Chino es el Estado de China, se llama de ese modo, es la estructura del poder en China. Nada hay fuera del Partido Comunista Chino que tenga que ver con el control de la realidad, más allá de que a partir de la muerte de Mao Zedong y de la llegada de Deng Xiaoping al poder sobre fines del siglo pasado, empezó ese gran proceso de apertura y de reforma que incorporó el capitalismo, pero un capitalismo donde los trabajadores no tienen el resguardo sindical, no hay libertad sindical, hay una sobreexplotación del trabajo, eso es lo que atrae los capitales que se van desde Occidente a China porque encuentran menos presiones, menos obligaciones, las posibilidades de pagar salarios muchísimo más bajos. Ese es el capitalismo que incorporó el Partido Comunista Chino, que, repito, más que representar algo en términos ideológicos, lo que representa es el nacionalismo chino, que es en gran medida un nacionalismo étnico, porque expresa fundamentalmente a la etnia Han, y la etnia Han es la mayoritaria, es más del 90% de la población china, pero no es la única etnia, hay más de 50 etnias en China y algunas sufren la persecución, la segregación, la marginación. El mundo ha visto cómo el Partido Comunista Chino, al anexar el Tíbet, segregó, le impuso su poder por la fuerza y los persiguió en términos políticos y religiosos a los tibetanos, prohibiéndole o limitándole su budismo, el budismo tibetano, el budismo de los lamas. El mundo está viendo cómo internan de a cientos de miles en llamados campos de reeducación, cuando en realidad son campos de concentración, a los uigures, que es la etnia musulmana que habita el Xinjiang, una de las regiones más grandes, más importantes de China, cuya población es marginada. Hay muchos pueblos originarios que son marginados y que sufren las imposiciones culturales de la etnia Han. Y a la etnia Han representa fundamentalmente el Partido Comunista Chino. Decir que tiene la misma identidad filosófica y que admira la historia de la revolución de Mao Zedong, es de algún modo volverse cómplice de las cientos de miles de muertes que causó la revolución cultural que lanzó precisamente Mao Zedong con el propósito de purgar el pensamiento burgués y a los burgueses que estaban infiltrados en el Partido Comunista. Fue una monstruosa cacería de brujas que duró varios años y comenzó a mediados del siglo XX, cuando promediaba la década del 60. Y antes que eso hubo millones de muertos en China por el llamado gran salto hacia adelante o gran salto adelante, el proceso de industrialización y de colectivización que impuso Mao Zedong, experimentos socioeconómicos que provocaron desastres, ¿no?, que diezmaba poblaciones en China. Esa es también la historia del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino también tiene en su historia la masacre de Tiananmen. Alberto Fernández proclamó
tener la misma identidad filosófica del Partido Comunista Chino y lo proclamó frente a Xi Jinping, la expresión más autoritaria del poder chino en las últimas décadas, lo proclamó cuando hablaba en el Gran Salón del Pueblo. El Gran Salón del Pueblo es un edificio que está precisamente junto a la plaza de Tiananmen, ¿no? Es la vereda oeste de la plaza de Tiananmen. O sea, proclamaba su pasión por la historia del maoísmo y por el Partido Comunista Chino allí, en el edificio que se construyó en el año 1959, al cumplirse los 10 años de la Revolución, que está frente a la plaza, donde en 1989, o sea, 30 años después de haber sido construido ese edificio, fueron masacrados miles de estudiantes. La masacre empezó cuando los tanques y los soldados arrasaron a los jóvenes que protestaban, a los estudiantes que protestaban, demandando apertura política, además de la apertura económica allí, en la llamada Plaza de Tiananmen, que significa Plaza de la Paz Celestial, ¿no? El proceso empezó con los tanques lanzándose sobre la gente y con los soldados abriendo fuego a mansalva contra los manifestantes, pero continuó y continuó más allá de Pekín. Hubo miles de desaparecidos, por lo menos existen las denuncias de miles de muertos, nunca quedan claras las cifras, y de miles de desaparecidos. Ahí estaba hablando el presidente argentino cuando proclamaba esa admiración, esa identidad ideológica. ¿Hacía falta? ¿Podemos imaginar a un presidente uruguayo diciendo lo mismo, al presidente de Costa Rica diciendo lo mismo, a alguno de los 30 presidentes y primeros ministros de países europeos que forman parte de la Ruta de la Seda, hubieran dicho algo semejante? ¿A propósito de qué? No sé, pero en todo caso el paso de Alberto Fernández por Pekín tuvo un costado de brillo, haber incorporado a la Argentina en la Ruta de la Seda, y tuvo un costado con sombras, haber proclamado semejante identificación ideológica.